Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Y hoy las protestas en Hong Kong y nuestro hashtag numeral HK en llamas. Bienvenidos. Hong Kong es una región con un régimen administrativo especial que pertenece a China. Sus problemas son de soberanía china. Por eso, Pekín no tolerará la injerencia extranjera. Los manifestantes exigen su renuncia bajo la mirada de los policías. Queremos democracia y elecciones libres. Nada más, así de simple. Apoyamos el sufragio universal en Hong Kong y los anhelos de sus ciudadanos. Y bueno, para hablar de las protestas en Hong Kong, para entender qué son estas protestas, en el set de Canal Capital, 4 profesores universitarios. El profesor Rubén Sánchez, de la Universidad del Rosario, coordinador del pregrado en Relaciones Internacionales, ¿verdad? Ciencia política. En Ciencia Política. Camilo de Felipe, profesor de la Universidad Javeriana y también de la Universidad San Buenaventura. David Castrillón, profesor del externado, y Benjamin Creutzfeldt, del CESA. Bienvenidos a todos, muchas gracias por haber aceptado esta invitación de hashtag para hablar de las protestas en Hong Kong. Y les propongo que miremos primero una nota sobre lo que está sucediendo por allá en estos días. 10.000 personas salieron a las calles en la primera fase de las manifestaciones para exigir que el gobierno de Pekín no se involucre en las elecciones regionales de esta zona del país. En total, a lo largo de las protestas se estimó que más de 500.000 personas salieron a protestar, desde que Hong Kong fue devuelto a China por parte de Reino Unido en 1997. Este puerto del gigante asiático cuenta con algunos derechos como libre expresión y reunión, autonomía gubernamental y elecciones locales. Sin embargo, para elegir un nuevo gobernador, los candidatos a estas elecciones deberán contar con la aprobación del Partido Comunista en Pekín. Hong Kong es una región con un régimen administrativo especial que pertenece a China. Sus problemas son de soberanía china. Por eso, Pekín no tolerará la injerencia extranjera. Estados Unidos pide a las autoridades de Hong Kong que actúen con moderación y a los manifestantes que expresen sus opiniones de manera pacífica. Apoyamos el sufragio universal en Hong Kong y los anhelos de sus ciudadanos. Tú naciste bajo unas elecciones democráticas. Tú no tienes elección libre, pero ahora no. Ayúdanos. Por esta razón se han realizado varias manifestaciones por estudiantes y académicos que se han bautizado como Occupy Central, un movimiento de desobediencia civil creado en enero de 2013 en territorio chino, cuyo objetivo es paralizar la actividad en el Distrito Central, el corazón financiero y comercial de la ciudad. En junio pasado, Occupy Central organizó una consulta popular no oficial en la que unas 800.000 personas respaldaron el plantón sin restricción alguna de las autoridades de Hong Kong. Ahora, al menos 38 personas han resultado heridas y fueron hospitalizadas durante los tensos y violentos enfrentamientos entre los manifestantes y la policía. A pesar de los llamados de los organizadores para que los manifestantes regresen a sus casas, muchos de los participantes continúan en las calles mostrando su inconformidad. Aunque las protestas seguidas por 2 noches consecutivas en ocupación de propiedades del gobierno han sido generalmente pacíficas, y la policía continúa con los arrestos de personas entre 16 a 58 años.
Los policías antidisturbios inmovilizaron con armas, gas lacrimógeno y gas pimienta a los manifestantes que permanecían cerca de las oficinas centrales del gobierno y el centro comercial Pacific Place, ubicado cerca del principal sitio de concentración. Bueno, ¿les parece si comenzamos hablando de cómo son estas protestas? Cuando pusimos este hashtag, Rubén, acababan de lanzar gases lacrimógenos, había habido una cantidad de arrestos, pensamos que esto iba a crecer, que iba a ser muy violento, y por eso pusimos este hashtag HK en llamas. La verdad es que desde que sucedió esto las cosas parecen haberse calmado, pero la pregunta del millón la hace un seguidor nuestro, Daniel Bustos, que pregunta, ¿es un Tiananmen posible? En estos momentos no es posible. Una cosa es China en 1989, otra cosa es hoy, cuando tiene el problema de Taiwán, cuando se ha abierto al mundo, cuando es parte de la OMC, cuando Hong Kong es un centro financiero internacional muy importante, que entre otras cosas está aislado del continente. Hay una frontera entre Hong Kong y el resto de China. Lo que le interesa a Pekín es que lo que suceda en Hong Kong no tenga repercusiones fuertes en el continente, particularmente en Pekín, porque en unos días se reunirá el partido a ver cuál es la estrategia que va a adoptar en los próximos años, y no le interesa tener precisamente actitudes como las que se dieron en Tiananmen. Pero la razón por la cual no puede haber otro Tiananmen es porque China cambió o porque el mundo cambió. Las dos cosas. Las dos cosas. Es decir, Tiananmen fue un episodio en el cual China quería evitar que los vientos de cambio, o sea, de toda esta ola democrática que venía desde Europa Oriental, llegara a China. O sea, en esto fue contener toda una tendencia mundial. Hoy en día vivimos en una economía mucho más interdependiente, en la cual todos los países de la región reportan mejores beneficios comerciando los unos con los otros que cambiando su régimen político. Entonces, los dos contextos son completamente diferentes. También creo que es importante notar la respuesta de países de Occidente a lo que está ocurriendo en Hong Kong, que ha sido totalmente diferente a lo que ocurrió en Tiananmen. Cuando ocurrió el incidente de Tiananmen, los países occidentales saltaron a la oportunidad de criticar a China y de empezar a demandar cosas de China, algo que China en este momento jamás podría permitir y que los países Estados Unidos, Reino Unido tampoco están haciendo. Ellos saben que China es un país con una opinión fuerte sobre lo que debe ocurrir dentro de su país. Ellos creen que esto es un asunto doméstico en el que nadie más se puede meter y no lo están haciendo. Bueno, ¿les parece si antes de comparar tanto, de comparar Hong Kong, Tiananmen, para poder hacerlo bien, hablemos de lo que está pasando en Hong Kong? ¿Por qué están protestando estos muchachos? Yo primero decir que concuerdo con mis compañeros, pero hay que también reconocer que hay otras paralelas que no están en China, sino por ejemplo Ucrania, Moscú, el Medio Oriente, y eso lo tiene muy claro el gobierno en Beijing, que también está preocupado, y por eso están hablando de posibles injerencias que parece que no son muy acertadas. Pero lo que está pasando, lo que vimos es una protesta que empezó por el enfrentamiento siendo bastante fuerte, pero la policía se retiró por órdenes centrales y desde entonces se ha calmado la situación, pero siguen como una principal demanda es de los estudiantes y todos los que se han juntado a este movimiento, hasta gente pensionada de 70 y más años, es que el jefe, el alcalde, por decirlo así, el Chief Executive de Hong Kong, dimisiona porque no es muy querido, es muy cercano a Beijing, y eso es como lo principal que están pidiendo más concreto. Y más allá de eso, como acabamos de escuchar, una votación libre a partir del 2017 que está en cuestión. Pero tienen apoyo, Rubén, porque estamos hablando, de un Hong Kong de 1.100 kilómetros cuadrados y más de 7 millones de habitantes. Hay 10.000 personas en la calle. ¿Cuánto apoyo es eso? Bueno, el apoyo es relativo. 100.000 manifestantes frente a 7, 8 millones de habitantes no es mucho. Ahora, yo quería volver un poco al momento. El gran temor de China en 1989 y tal vez ahora es abrir demasiada la esfera democrática
para que no ocurra la disolución de lo que fue la Unión Soviética y no queden repetir el error que se le achaca a Gorbachev de haber declarado una perestroika, una democratización muy grande. Al fin y al cabo, China es un país muy complejo, con muchas etnias, aunque la mayoritaria es la Han, y existe la posibilidad de disolución que se mantiene unida por efectos de que el Partido Comunista mantiene un control férreo. Un partido que además es bastante minoritario también, porque son apenas 800.000 miembros del partido en un país que tiene 1.300 millones de habitantes, eso no da ni el 10%. Un partido además donde están los millonarios, un partido que quiere hacer parte del mundo capitalista, pero mantiene un control político muy férreo. Por lo tanto, les toca ser muy prudentes para no echar a perder todo lo que han construido desde la época de Deng Xiaoping. Creo que sí es importante volver a tu pregunta, y es por qué se están dando estas manifestaciones, y creo que acá en los medios occidentales se ha creado una imagen que no es cierta de lo que ocurrió. Lo que ocurrió es que en agosto, a final de agosto de este año, el gobierno chino decidió que en el 2017 se iba a implementar el sufragio universal en Hong Kong, pero que los candidatos a la posición de jefe ejecutivo tenían que ser nominados por un comité que representa gran parte de la población de Hong Kong, 1.200 personas, o algo, un número similar, y tienen que ser nominados por ellos. Entonces a las personas de Hong Kong no les pareció que que la democracia no estaba llegando a Hong Kong lo suficientemente rápido. Sin embargo, la decisión sí creó más democracia, sí trajo o sí va a traer el sufragio universal en el 2017, y el gobierno chino hasta cierto punto está comprometido en continuar ese proceso democrático en Hong Kong. Ellos no le temen totalmente a la democracia, sino creen en una democracia gradual, así como ocurrió con la apertura económica. Eso no fue de un día para otro, eso pasa lentamente. O no solo gradual, Xi Jinping ha hablado de una democracia consultativa, lo cual es diferente al sufragio universal, voto una persona, un voto. Hay una distinción. Se está hablando de una democracia guiada, exactamente. Yo pienso que Hong Kong va a ser un poco el prototipo del tipo de democracia que va a tener China de aquí a unos 50 años por lo menos. Volviendo, digamos, al tema de la protesta como tal, el apoyo en esta protesta es básicamente estudiantil, ¿sí? Se ha dado a partir de un grupo que se ha validado, digamos, a través de las redes sociales, pero no tiene, digamos, una base institucional, digamos, una sede, no es un movimiento cívico como tal. Las encuestas que se han hecho este año, digamos, sobre lo que está pasando entre las relaciones de Hong Kong con Beijing, básicamente más o menos un poco más de la mitad de las personas está en desacuerdo con lo que está ocurriendo en estas protestas, ¿sí? Y en este movimiento pro-democrático hacia Beijing. Hay que ver algo que ocurre de fondo en estas protestas. No es tanto, bueno, tiene que ver la democracia, pero realmente lo que ocurre es un descontento con la pérdida de estatus que ha sufrido Hong Kong desde que fue anexada por China, digámoslo así, fue integrada en términos legales. O sea, Hong Kong ya no es la perla de Oriente, ya tiene muchos competidores, y básicamente el nivel de vida en la isla pues ha disminuido. O sea, sigue estando alto, pero pues ha bajado a algunos lugares. Entonces a los ciudadanos de Hong Kong, que han estado acostumbrados a la riqueza, a la opulencia, a la comodidad, esto les está empezando a perjudicar. La brecha de ingreso está creciendo, el desempleo está creciendo, y ya no tienen el protagonismo de antes. Entonces ellos quieren reivindicar eso de nuevo. Éramos los tigres. Sí, ahora esto se une a otra cosa, que un poco parecido a lo que pasa en algunos países de Europa, un problema identitario. O sea, una de las pancartas que se exhibían decía, somos hongkongoneses, somos asiáticos, no somos esa China. Somos chinos, pero no somos esa China. Sí, tenemos que respetar nuestra identidad, nuestra autonomía, y eso implica que tengamos que tomar nuestras propias decisiones. En la nota que ustedes pasaron, hablaban de soberanía. Yo creo que ese es el tema de fondo, es decir, hasta qué punto Hong Kong sigue manteniendo su soberanía, si podemos llamarla así, es decir, su autonomía o su identidad. Y su identidad, ¿no? Sí. Para que no sea cubierta por todo lo que plantea el Partido Comunista Chino. Eso es totalmente cierto, y por eso es que China ha sido tan fuerte frente al tema, porque cree que estas protestas pueden pasar a un tema de autonomía, a un tema de soberanía. Claro. Es un tema que estos estudiantes empiezan a crear ideas de que Hong Kong es diferente a China, que puede elegir líderes que decidan separarse de China, cuando eso es totalmente ¿existe un peligro independentista? Yo pienso que no. No, pero sí hay otras minorías, los uigures, los tibetanos. No puede servir como ejemplo para otras personas. ¿Por qué tú piensas que no? Bueno, porque Hong Kong es prácticamente dependiente de China, en todo sentido, y la identidad se comparte. Los hongkoneses se consideran chinos, pues digamos otra variedad de chino, el chino del sur.
pero ellos, digamos, su afiliación, su genética cultural pertenece al continente. El caso de los uigures y los tibetanos, ellos son étnicamente y culturalmente muy diferentes y no hay una relación, digamos, de interdependencia tan marcada como está en el caso de Hong Kong. ¿Y en qué se traduce la interdependencia? Que las exportaciones de Hong Kong dependen del mercado chino y van a depender a futuro. Ahora inclusive que Hong Kong ya no es, digamos, el lugar favorito de Asia para invertir. O sea, las esperanzas de Hong Kong están en China a futuro. Y si me parece también precisar lo que tú decías sobre el descontento que existe o estas como hay burbujas de esto en Hong Kong, que hay un flujo importante de millonarios y de simplemente de personas de China de altos ingresos que están aumentando los precios de viviendas sobre todo. Entonces, como en muchos casos con las manifestaciones y históricamente con revoluciones hay un descontento como ahí de base, que no solo son estudiantes, ellos lideran y eso también es algo interesante y una dinámica que tiene una historia, pasado de los movimientos iniciados por estudiantes en 1919, por ejemplo, después del Tratado de Versalles y otra vez en el 25, en donde se juntaron a esto luego otros sectores del pueblo, trabajadores, etcétera. Pero esto también es una preocupación de Beijing que intentan. El Partido Comunista surgió de ese tipo de movimientos, sí. Pero aquí hay un movimiento que va en contra de ellos. Entonces son muchas, como algunos dicen, ironías o contradicciones en este movimiento. ¿Cómo ven los chinos de la China continental a Hong Kong? Tú decías, lo que está de fondo en Hong Kong es que realmente, además del tema democrático, hay una disminución en la calidad de vida y eso está creando este malestar, pero uno mira PIB per cápita, por ejemplo, entre China y Hong Kong y la brecha es enorme. En Hong Kong, $42,000 por año, $42,000, aquí en China, 6,800, o sea, ¿cómo ven estos chinos a estos hongkoneses que están protestando y que se están quejando de tener lo que puede ser considerado como mucho? Sí, o sea, primero que todo, todo lo que está ocurriendo en Hong Kong en este momento no ha llegado a China, digamos, se ha bloqueado esta información. Sí, entonces lo poco que ha llegado simplemente son un poco imágenes de descontento, pero no algo que realmente esté amenazando digamos, la estabilidad de China continental. En general, la visión de los hongkoneses es precisamente eso, digamos, una zona acomodada de China, pero parte de China, parte de la China histórica, y eso no es negociable para Beijing de ninguna forma, y esto es un discurso que la población china, digamos, ha creído, ¿no? Y ha aceptado, ¿no? que China realmente es Hong Kong, es Taiwán y todas estas zonas. Entonces, para ellos Hong Kong debe ser parte de China. Sí, está dentro del imaginario. Es un país, dos sistemas. Eso fue lo que pactaron con la señora Thatcher. Exactamente. Volvamos a eso un poquito. Volvamos a 1984, a 1997. En 1984 se da el tratado sino-británico, ¿verdad? Y se pacta que Hong Kong volverá a ser China con unas condiciones que más están pensadas en el tiempo. El sufragio universal ya estaba escrito en el tratado y está previsto que, no recuerdo en qué año, pero entre unos tal vez 30 o 40 años sean un solo país, pero eso es gradual, es lento. Para los chinos el tiempo transcurre muy lentamente, ellos piensan en 2 o 3 generaciones. Sí, y hablando de un país, dos sistemas fue el sistema de reintegración no solo de Hong Kong, sino también de Macao, que dice que Hong Kong y Macao son regiones administrativas especiales que hacen parte de un solo país, que es China, cuyo gobierno legítimo es el gobierno en Beijing, pero que tienen 2 sistemas diferentes. En China encontramos un sistema político obviamente un poco diferente, en Hong Kong encontramos democracia. Importante recordar que la democracia no llega a Hong Kong hasta 1997, es decir, la democracia empieza cuando Hong Kong vuelve a China. Exactamente. Exacto. La idea de que la democracia existía bajo el colonialismo inglés no es cierto. El gobernador fue
enviado desde Inglaterra durante 150 años. O sea, no era... O sea, hay más democracia hoy en Hong Kong de la que había... Que cuando era colonia británica. Cuando era colonia británica. Y aún así la democracia que ha habido ha sido una democracia fallida. Hay que tener en cuenta eso. No ha funcionado bien, ha sido limitada y ha sido de un partido único prácticamente, con muchísima corrupción de por medio. O sea, no hay una democracia auténtica en Hong Kong en ningún momento. Bueno, de acuerdo, sí, no se ha llegado a ese punto, pero la idea es que se llegue ahí, lo mismo que en China. Hay problemas económicos, hay inequidad, etcétera, pero la idea es como... La idea es una convergencia, lo que no sabemos qué es lo que va a converger. Si el sistema de Pekín o el sistema de Hong Kong. Bueno, yo creo que esa es la pregunta de fondo, o sea, un país, dos sistemas, ¿hasta cuándo? Eso es, digamos, lo que está de fondo. Nos tenemos que ir a una primera pausa, les pedimos que nos manden sus preguntas a @#INTL y las contestamos cuando volvamos.